We will charge you with murder. We are coming for you. Run. Con este mensaje, Estados Unidos envía una advertencia contundente a los cárteles mexicanos. Desde hace décadas, el país del norte sufre las graves consecuencias de este terrible mal que se cobra miles de vidas cada año. El tráfico de drogas parece crecer a pasos agigantados y se extiende rápidamente por todo el continente. La expansión de los territorios controlados por los narcos desata enfrentamientos, tanto entre bandas rivales como con las fuerzas de seguridad, convirtiendo las ciudades en verdaderos campos de batalla. A pesar de los esfuerzos de la DEA, los estrictos controles fronterizos y las colaboraciones entre México y Estados Unidos, las grandes organizaciones criminales continúan avanzando. El comercio ilegal de opioides es uno de los negocios más lucrativos del planeta, y los grupos criminales están dispuestos a todo para resguardar sus preciados territorios, aunque esto requiera utilizar toda la potencia de su arsenal. Terribles guerras armadas, secuestros, extorsiones y masacres a plena luz del día han convertido al negocio narco en un serio problema de Estado y a Washington en su enemigo número uno. Donald Trump, en plena disputa por su candidatura, ha apoyado la campaña en nuevas propuestas para enfrentar al monstruo azteca. Algunas de sus ideas radicales han despertado preocupación en la comunidad internacional por el riesgo de deteriorar las relaciones con su país vecino del sur. Claro está, si las propuestas avanzan, México no se quedaría de brazos cruzados. Ahora sí, no te levantes de tu asiento porque en este informe te contaremos en qué consiste el terrible plan de Estados Unidos para exterminar a los narcos mexicanos. Comencemos. Ya, no les tiren, ey. Bájate tú también, ey, bájate, no te voy a tirar al otro. Tranquilo, vato, tranquilo, no le va a hacer nada. La presencia del narcotráfico a lo largo y a lo ancho de México ha causado grandes estragos. El consumo de sustancias, los brutales enfrentamientos armados, los secuestros y los asesinatos a plena luz del día han convertido a tranquilas ciudades en lugares donde ahora reina el horror y el caos. Desde que asumió el cargo en diciembre de 2018, el presidente López Obrador ha implementado un cambio de enfoque en la lucha contra el narco, a como venía haciendo con gobiernos anteriores. Bajo la consigna "Abrazos no balazos", se ha propuesto enfrentar este dramático conflicto alejándose de la respuesta armada y concentrándose en programas sociales para atacar las raíces de la criminalidad, en vez de enfrentar a los delincuentes. Estas medidas han generado fuertes críticas de la oposición y de la sociedad en general, quienes argumentan que el presidente parece no reconocer la gravedad de la violencia narco en diversas poblaciones. Estados Unidos, principal receptor de los estupefacientes provenientes de México, ha pedido en diversas ocasiones al gobierno vecino que redoble sus esfuerzos por controlar a los grupos criminales. En 2023, al inicio de su campaña presidencial, Donald Trump tomó el compromiso de atender esta problemática. Fentanyl, heroin, meth, and other lethal drugs are pouring across our wide-open border, stealing hundreds of thousands of beautiful American lives, and it's happening like never before in our history. La advertencia de Donald Trump resuena con las estadísticas sobre muertes por sobredosis en Estados Unidos. Los números indican que en las 2 últimas décadas, la cantidad de fallecimientos en el país causadas por sobredosis de drogas sintéticas ha ido en aumento de manera vertiginosa. A pesar de los amplios esfuerzos que los diferentes gobiernos han desplegado a lo largo y ancho del territorio nacional en este tiempo, el problema ha continuado creciendo, incluso empeorando con la aparición de nuevas drogas altamente letales, como el fentanilo. Con esta droga de fentanilo y con la metanfetamina lo están distribuyendo a todas partes y es demasiado adictivo y ellos están creando la demanda para esta droga. Esta nueva sustancia proviene de México, donde se fabrica y se vende a través de la frontera. En el país azteca,
La comercialización del fentanilo no está completamente prohibida, ya que es utilizada comúnmente para tratamientos médicos. Esto, sumado a su potente efecto, su bajo costo de producción y la posibilidad de ser fabricado enteramente en laboratorios, ha llevado a los cárteles a volcarse por completo a su comercialización. Actualmente no solo ha infectado las calles de las ciudades norteamericanas, sino también las mexicanas. Según indican los controles migratorios en la frontera con Estados Unidos, con la pandemia se intensificaron las confiscaciones de paquetes de fentanilo con destino al país del norte. Marcaje positivo. Estos aseguramientos son muy frecuentes. Actualmente se realizan de 2 a 3 operativos por semana y en la mayoría de las ocasiones son positivos. Al principio tal vez se preocupaban más por esconderlo, ahora lo meten en una mochila tan evidente, o sea, ya no se preocupan por tal vez esconderlo, les preocupa más mandar volumen para asegurar que más paquetes lleguen a destino. Entre 2016 y 2021, las muertes en Estados Unidos por consumo de narcóticos se triplicaron con creces, alcanzando su pico en 2022 con unas 83,000 muertes por sobredosis. Frente a este problema, una de las promesas de campaña de Trump para las elecciones que tendrán lugar en noviembre del 2024 es declararle la guerra a los cárteles mexicanos. Si llegara a triunfar en su candidatura, el expresidente planea enviar fuerzas especiales de su país a México para erradicar de una vez por todas a estos grupos criminales. En 2017, Mark Esper, el exsecretario de Defensa, había revelado información polémica en sus memorias acerca de la propuesta que Trump había hecho durante su gobierno. La misma consistía en atacar con misiles los laboratorios narcos en México y acabar así con la estructura criminal de los cárteles. En el libro analiza la gestión del líder republicano, denunciando muchas de las irregularidades de su gobierno, entre las cuales sostiene que Trump estaba dispuesto a mantener en secreto la participación de Estados Unidos en el ataque contra sus vecinos del sur. The president pulls me aside on at least a couple occasions and suggests that maybe we have the U.S. military shoot missiles into Mexico. Shoot missiles into Mexico for what? He would say to go after the cartels. And we would have this private discussion where I'd say, Mr. President, I understand the motive, because he was very serious about dealing with drugs in America. I get that. We all understand. But I had to explain to him, we can't do that. It would violate international law. It would be terrible for our neighbors to the south. It would... En aquel entonces, nadie imaginó que las controversiales confesiones que el exsecretario de Defensa estadounidense hizo en su libro llegarían a ser una iniciativa real, y mucho menos una de las propuestas de campaña más fuertes de la actual candidatura de Trump. Es bien conocida la tendencia de Estados Unidos a militarizar los conflictos rápidamente y considerar el uso de esta fuerza cuando se enfrentan a un problema de política exterior. Como lo había anunciado Esper años antes en el libro, el despliegue antinarcos que Trump se propone liderar no sería comunicado oficialmente a través de los canales gubernamentales y tampoco esperaría tener el consentimiento del Estado mexicano para actuar. En aquel entonces, la información que Esper reveló se presentaba de forma tan irracional que se vio empujado a hacer declaraciones al respecto. Did President Trump really say no one would know it was us? Yes. Yes, he said that, and I just thought it was fanciful, right? Because of course it would be us. I was reluctant to tell this story because I thought people won't believe this, that they'll think I'm just making it up, and folks in Trump's orbit will dispute it. And then I was having dinner after the election in 2020 with a fellow cabinet member. And he said to me, he goes, remember that time when President Trump suggested you shoot missiles into Mexico? And I said to him, you heard that? He goes, oh yeah, I couldn't believe it. And I couldn't believe how well you managed and talked him down from that. And at that moment, I knew I got to write the story because I at least have one witness who will verify that this really did happen. Distintos medios que han analizado la propuesta de campaña de Trump confirman que el candidato estaría convencido de que el ejército americano cuenta con las armas y los hombres necesarios para aniquilar a los cárteles. Al parecer, el accionar sobre México podría asemejarse al que Estados Unidos implementó en 2019 cuando mataron al líder de ISIS.
Abu Bakr al-Baghdadi. Una intervención con fuerzas militares justificada con el fin de acabar con el terrorismo. Esta polémica iniciativa, que en su momento generó críticas en redes sociales, ha despertado preocupación tras las declaraciones de campaña de Trump. Si se concreta, la guerra de Estados Unidos contra las drogas sería una verdadera batalla a sangre fría. Por supuesto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se quedó callado y respondió contundentemente. Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. En una conferencia brindada a comienzo del 2023, el presidente mexicano rechazó abiertamente la iniciativa y señaló que la propuesta impulsada por los republicanos sería una forma de intervencionismo sobre el territorio de su país y una estrategia de propaganda política de cara a las elecciones de 2024. Una vez más, el expresidente de Estados Unidos logró encender las llamas de la provocación, como ha sabido hacerlo durante los años de su gobierno. En su propuesta, el primer paso sería rotular a los grupos narcotraficantes como terroristas y como una gran amenaza para la seguridad del Estado. De esta forma, el ingreso y el ataque sobre territorio azteca quedaría justificado frente a las numerosas restricciones y críticas que podría enfrentar de parte de la Organización de las Naciones Unidas, que impone una serie de protocolos para la mediación y resolución de conflictos bilaterales. Aunque la iniciativa se enfocaría en atacar bases de narcotraficantes, la intervención militar despierta sospecha sobre las verdaderas motivaciones del plan y el alcance efectivo que podría tener en el territorio. También, algunas de las fuentes informaron que Trump había insinuado que Estados Unidos debería crear una lista negra con los nombres más importantes del narcotráfico en la región, y que un equipo de operaciones especiales debía encargarse de matarlos o darles captura uno a uno. Estas listas ya tienen fama internacional, pues han sido implementadas en otras regiones donde los estadounidenses han estado involucrados militarmente. Por ejemplo, durante la guerra contra el terrorismo en Irak. Esto sugiere que las estrategias podrían ser similares en México, lanzamientos de misiles y un gran despliegue del ejército en los puntos claves del territorio azteca. La implementación de estas medidas podrían generar un desastre. Considerando que los grupos narcos residen en grandes ciudades urbanizadas, esto podría resultar en la destrucción de miles de hogares y en la pérdida de muchas vidas. Por otro lado, el ataque dejaría sin suministros esenciales e interrumpiría las vías de acceso de numerosos grupos. En línea con esto, y para sumar pruebas de que Trump toma en serio su iniciativa, en su página web de campaña afirmó que si gana las elecciones y gobierna por segunda vez, acabará con los cárteles igual que lo hizo con ISIS, considerando a esta misión una política oficial del Estado y actuando en consecuencia. Finally, as I have said before, I will ask Congress to pass legislation ensuring that drug smugglers and human traffickers receive the death penalty. Como venimos mencionando, de ejecutarse este plan, Trump ordenaría al Departamento de Defensa, además de desplegar las fuerzas especiales, otras drásticas acciones, como el lanzamiento de misiles para infligir el máximo daño posible al liderazgo, la infraestructura y las operaciones de los cárteles. De ser así, muchas ciudades enfrentarían ataques explosivos que causarían gran destrucción y la muerte de civiles inocentes. Sin mencionar que el poder narco ofrecería resistencia, atacando con sus mejores armamentos. En síntesis, la propuesta de Trump sería profundizar y extremar algunas de las políticas ya implementadas durante su anterior mandato, señalando a la gestión del actual presidente Joe Biden como responsable del aumento de muertes por consumo de fentanilo, debido a su manejo irregular en la frontera sur. Since the end of the Trump administration, the drug cartels have seen their revenue skyrocket by an astounding, listen to this one, you business people. You think you're good at business? You're nothing compared to these people. 2,500%. Would you say that's good? If that were stock on the New York Stock Exchange, it would be the hottest stock of the decade. The choice this election is simple. Democrats will defund the police, Republicans will defund the cartels, and that's what happens.
Muchos miembros del Partido Republicano adhieren a esta iniciativa y han salido no solo a apoyarla, sino también a ampliarla con proyectos de leyes que continúan con la línea militarista. El senador republicano de Luisiana, John Neely Kennedy, no dudó en levantar la voz y enfrentar a miembros del partido de Biden, acusándolos de inacción. Sus dichos causaron gran disgusto por su contenido racista. Our economy is $23 trillion. Mexico's economy is $1.3 trillion. Ours is 18 times bigger. We buy $400 billion every year from Mexico. Without the people of America, Mexico, figuratively speaking, would be eating cat food out of a can and living in a tent behind an outback. Todos hemos sido testigos de lo despiadado que puede ser Donald Trump con aquellos que se interponen en su camino y el nivel extremo que pueden alcanzar algunas de sus políticas, conocidas por promover la expulsión de minorías, las ideas racistas y la violencia. La síntesis de esta posición se ha visto reflejada en un controversial proyecto de ley, expuesto ante la Cámara de Representantes estadounidense en 2023 por los congresistas Dan Crenshaw y Mike Waltz, dos miembros del Partido Republicano. En la misma, ambos funcionarios introdujeron la resolución de AUFM, una autorización para el uso de la fuerza militar en el conflicto con los cárteles mexicanos. Este proyecto de ley le otorgaría al presidente el poder para atacar a aquellas naciones, organizaciones o personas extranjeras que él mismo considere responsables de delitos vinculados a las drogas o que hayan utilizado la violencia para controlar territorio con fines ilícitos. Debido a su carácter impreciso y la concentración de poder sobre el uso de la fuerza en solo una persona, la propuesta se presenta como polémica y altamente peligrosa. De aprobarse, legitimaría no solo la ejecución de ataques con misiles a los cárteles, sino también una posible invasión y ocupación de México, si así lo dispusiera el presidente. En otras palabras, la aprobación de esta ley podría ser interpretada como una declaración formal de guerra, con todo lo que eso implica. El precedente más cercano y preocupante a esta legislación es la autorización del Congreso de los Estados Unidos de 2002 para usar la fuerza en Irak, cuya aprobación con objetivos teóricamente similares se terminó convirtiendo en la base legal para una desastrosa guerra. Destacados representantes de la vida política del país han apoyado activamente el proyecto de ley y el uso de la fuerza que éste prevé, entre ellos el senador Tim Scott, de Carolina del Sur, la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien además amplió la propuesta prometiendo incluir más acciones en caso de ser necesario, que van desde el bloqueo naval de los puertos mexicanos a la pena de muerte. We are going to authorize the use of deadly force against the cartels. If you have somebody coming in with the fentanyl in the backpack, if they're doing that, that's the last thing they're going to be able to do because we're going to leave them stone cold dead at the border. We're not putting up with it anymore. Si bien la iniciativa propuesta por Trump sería la más extrema y temeraria, existen también otras alternativas que se alinean con ella. Por ejemplo, el proyecto de ley presentado en mayo de 2024 por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes exige que el fentanilo sea incluido en la Convención sobre Armas Químicas. Aunque la aprobación de este proyecto sería poco probable, por las implicaciones legales que tendría que considerar a esta sustancia un armamento, se presenta como una propuesta altamente peligrosa. Esto implicaría que los cárteles mexicanos estarían utilizando químicos tóxicos contra ciudadanos estadounidenses, lo que podría justificar la intervención de las fuerzas militares en el país vecino bajo el pretexto de una respuesta legal. Otra propuesta similar ha sido presentada por un amplio grupo de fiscales del Estado que le solicitan al actual presidente Joe Biden que declare el fentanilo como arma de destrucción masiva. Los remitentes de la carta afirman que el objetivo principal es contrarrestar el impacto de esta droga y enmarcar la sustancia como una amenaza para la seguridad nacional. Por último, y en línea con las anteriores, el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, presentó ante el Senado la ley que busca designar a 9 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras conocidas como OTE. Este término es la herramienta más fuerte que tiene el gobierno estadounidense para indicar que un organismo está actuando de manera corrupta.
Esta designación permitiría, además de las acciones represivas contra los grupos criminales, una serie de consecuencias adicionales. Entre estas se encuentran sanciones financieras y la aplicación del cargo de criminal a quienes apoyan materialmente a estos grupos, lo que incluye el suministro de bienes y servicios. Esto podría generar problemas de acceso para los civiles mexicanos que viven en zonas controladas por grupos narcos y reciben ayuda de las organizaciones de la sociedad civil y otros proveedores de servicios. En términos generales, todas las iniciativas presentan los mismos problemas. La concentración de poder por parte del presidente y la falta de justificación dentro del marco del derecho para atacar a México. Estos, en otros aspectos, hacen poco probable que su aprobación se haga efectiva. De avanzar, en primer lugar, cualquier intervención estadounidense probablemente tendría que llevarse a cabo sin la cooperación de México, lo que significaría que serían ilegales según el derecho internacional, y que al no contar con el apoyo del país azteca, la falta de coordinación haría muy difícil su éxito. Una acción unilateral por parte de Estados Unidos podría entorpecer la cooperación antidrogas con el país vecino del sur y el trabajo conjunto en la gestión de los movimientos migratorios. Además, sería contraria al paradigma de responsabilidad compartida, eje principal que orienta las acciones diplomáticas contra el narcotráfico entre ambos países. México también podría responder económicamente, interrumpiendo las cadenas de suministro a Estados Unidos, que se ha vuelto cada vez más dependiente de la manufactura mexicana, así también como de las inversiones energéticas que tienen en este territorio. A la luz del presente, es evidente que las acciones militares que México y Estados Unidos han tomado en el pasado no resolvieron el problema, sino que lo profundizaron, dividiendo las organizaciones criminales en grupos más pequeños que se asentaron en zonas menos controladas por el gobierno. En los últimos 15 años, la cantidad de cárteles se ha duplicado y la tasa de homicidios se ha incrementado entre 2006 y 2022, mientras que el flujo de drogas hacia Estados Unidos no ha disminuido. Según los argumentos de asociaciones como la organización internacional Grupo Crisis, para el Estado mexicano será inevitable seguir usando la fuerza para controlar la criminalidad de los narcos, pero debe hacerlo de manera estratégica. Además, es necesario llevar a juicio a las redes criminales y modificar las condiciones que facilitan que los narcotraficantes recluten personas, ofreciendo alternativas educativas y laborales, sobre todo para jóvenes vulnerables, quienes se encuentran más expuestos a caer en estas redes. El apoyo de Estados Unidos sería muy útil e incluso necesario en la implementación de estas medidas. Para ello, los políticos norteamericanos deberían centrarse en fortalecer los servicios de reducción de daños, en lugar de amenazar con la guerra. Si bien este camino podría entenderse como apropiado, el resultado de las elecciones y la posibilidad de que Trump vuelva al poder terminará de definir su rumbo. We have to take over, we have to be tough, we have to be smart, we have to be fair. But if we don't do something immediately, our country is gone. Resolver las diferencias entre ambos países será crucial no solo para continuar avanzando en la lucha contra el narcotráfico, sino también para evitar que el conflicto devenga en otro aún más terrible, sumiendo a la región en una espiral de caos y destrucción. Si el camino es el de la fuerza o el de la inteligencia, a esta altura no parece ser el centro del problema, sino más bien abandonar las posturas unilaterales y diseñar una estrategia de cooperación acorde a las complejas circunstancias actuales. Quizás este trabajo conjunto algún día permita que la región recupere la paz. Eso ha sido todo. Hemos llegado al final de este informe, pero puedes continuar viendo más contenido como este en nuestro canal. Hasta la próxima.